Los juicios de Salem son la historia de brujas, sangre y barbarie, que comenzó con un juego de niños y terminó con el proceso sumarísimo. Una veintena de personas, en su mayoría mujeres, fueron ejecutadas acusadas de practicar la brujería. Los colonos puritanos recién llegados a Estados Unidos favoreció esta especie de linchamiento. Más tarde se demostró que lo que menos importaba era la verdad. Salem, en el estado de Massachusetts, representó uno de los momentos cumbres de la historia negra de la intolerancia en Estados Unidos, en el año 1692, a finales del siglo XVII. Fueron acusadas más de 200 personas de practicar la magia del diablo. ¿Cómo empezó todo esto? Dos niñas de 9 años y 11 empezaron a mostrar síntomas de histeria. Pronto la ciudad cayó en la paranoia más absoluta. Elizabeth Parris y Abigail Williams temblaban, tenían espasmos, ataques repentinos de llanto, lanzaban objetos violentamente. Tras ser previamente preparadas por los agentes de la autoridad, acusaron a varias mujeres de brujería, de haberlas atormentado. Entre ellas estaba la figura de Tibuba, una esclava caribeña. Esta pertenecía a la familia de Elizabeth Parris. Shara Webb, una pordiosera sin hogar, y Shara Osborne, una pobre y anciana ciudadana. Las acusadas terminaron confesando su crimen. Hay que estudiar el momento histórico de los colonos de la región, que procedían de Inglaterra. Su intención era crear una tierra de promisión americana, una especie de estado de la nueva Biblia. Todo esto es para poder entender lo que allí ocurrió. Ellos estaban seguros de ser el pueblo elegido para traer el mensaje de Dios a la tierra, la cual, según ellos, se encontraba en manos del diablo. En una audiencia celebrada en el año 1963, Tituba, la esclava, declaró sobre la existencia de un hombre muy alto de Boston, el cual fue identificado como John Proctor. Este tenía el libro sagrado, un libro que contenía los nombres de todos los brujos y brujas que habitaban en Salem. Este tenía un romance con Abigail Williams. Antes del arresto de su amante, y movida por los celos, había acusado a la esposa de este de brujería, Mary Warren. La criada de los Proctor se quedó con los 5 hijos del matrimonio, con tan solo 3 añitos de edad el pequeño. El jefe de policía se apropió de todos los bienes de la familia e incluso se llevó todos los alimentos que habían preparado para los niños, sin dejarles nada para comer. Mary Warren creyó firmemente en la inocencia de los Proctor. Cuando Anna Putnam, Mary Walcott, Mercy Lewis y Abigail Williams de lo peligroso que podía resultar, se percataron que este testimonio le acusaba bien de bruja. Mary sufrió el acoso de los magistrados desde el 21 de abril hasta el 12 de mayo, hasta que confesó, atormentaba el espectro de John. La mayor parte de este interrogatorio fue sometida sobre si había firmado ese libro del diablo. La presionaron de tal forma que al final admitió y aseguró que había hecho una señal negra con un dedo. La justicia, la intolerancia se ocultaban bajo un caso de histeria colectiva. La mayoría de los acusados eran
de clase social poco favorecedora. Tituba era esclava y carecía de todos los derechos otorgados a cualquier otro ser que habitase Salem. En situación muy parecida se encontraba la mendiga de hábitos masculinos. La mujer vivía en pecado con su amante, el soldado forastero. El primer caso que la corte abordó fue el de Bridget Whitehall, una mujer mayor muy conocida por sus chismes y su promiscuidad. Cuando a esta se le preguntó si había practicado brujería, respondió: «Soy tan inocente como un niño que aún no ha nacido». Estas palabras convencieron y se declaró culpable. Se convirtió el día 10 de junio en la persona ahorcada en un lugar que más tarde fue bautizado como Halworth Hill. Cotton Walter, el ministro, escribió una carta a la corte, implorando que no permitieran la evidencia espectral. Esto es testimonio basado en sueños y visiones. La corte ignoró la petición. 5 personas fueron colgadas en julio, otras tantas en agosto y en septiembre 8. Cuando cesaron los juicios, los acusados fueron perdonados por brujería. Estos tuvieron que pagar por la comida que habían recibido en la cárcel. La mayoría perdió todas sus propiedades. Involucrados, como el juez Samuel Shewan, confesaron luego públicamente sus errores y su culpa. En el año 1702 declaró la corte que los juicios habían sido ilegales y en el año 1711 la colonia aprobó la propuesta para restaurar los buenos nombres de aquellos que habían sido acusados y fueron indemnizados con 600 libras a sus herederos. Pero, sin embargo, no fue hasta en el año 1957, después de 250 años, cuando el estado de Massachusetts pidió formalmente las disculpas por los hechos del año 1692. En el año 2005 seguimos igual después de tantos siglos, porque fue detenida y condenada por brujería Fawad Halib. Fue acusada. Esta era una analfabeta que fue detenida, golpeada, obligada a firmar con sus huellas digitales una confesión que ni siquiera pudo leer y de la que luego se retractó, pero fue sentenciada a partir de testimonios de ciertas personas que dijeron ser víctimas de sus hechizos. Entre ellas figuraba un hombre que aseguraba haber quedado impotente como consecuencia de sus prácticas de brujerías. La defensa de los derechos humanos pidieron a Arabia Saudí que impidieran esta ejecución. España, país de brujas. En nuestro idioma se utiliza la palabra brujo como sinónimo de mago, aunque el uso más frecuente, preferentemente casi siempre es en femenino, alude a la magia negra.